¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá. Muchísimas gracias por sus comentarios, por estar al tanto de los temas que estamos llevando semana con semana. Acuérdese, ahí tenemos una encuesta, no se la pierda, y ahí también usted nos puede poner comentarios. Ahí es una parte como de la comunidad en la cual yo todas estas cosas los voy leyendo y me van ayudando muchísimo para entregarle un producto, para entregarle estos videos y que a usted le interesen, que sean temas de su agrado. Y el tema del día de hoy ya tiene rato que está sonando en los comentarios y creo que es muy importante que podamos hacer un primer acercamiento de esto desde un punto de vista psicoanalítico y tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es eso, no? Es otra palabreja. Psicosomático, suena muy elaborado, pero las más de las veces se utiliza para describir que nuestro psiquismo, que nuestras emociones nos acaban enfermando en nuestro cuerpo, ¿no? Eso sería lo psicosomático, digamos, de banqueta. Es que esa gripe es psicosomática, es que ese dolor de estómago es psicosomático. Eso es a lo que se va refiriendo por lo general la gente. Dentro del campo psicoanalítico hay ciertas diferencias en esto, en cómo va funcionando, ¿no? Y esto lo podríamos plantear desde una cuestión conversiva, por ejemplo, desde cómo hay un conflicto psíquico que se acaba manifestando en el cuerpo, pero esto se acaba manifestando de alguna manera, ¿cómo lo podríamos decir? Muy específica. Por ejemplo, perder sensibilidad de un miembro, perder la movilidad de alguna otra parte del cuerpo, parálisis facial, convulsiones, ceguera, pérdida del olfato. Hay un montón de cosas que van ahí y que tienen que ver con esa parte conversiva. Y que realmente es una cuestión bastante complicada, es algo bastante complejo, porque es algo que se sigue teorizando al respecto y hay puntos de vista distintos. Hay personas que van ligando todo lo psicosomático dentro de la teoría, ¿no?, a estos aspectos conversivos, pero también hay otra manera de abordar esto, que no nada más es lo conversivo, sino también cómo hay ciertas partes de nuestro psiquismo que quedan sin representación, ¿no? Ahora estoy sacándome todas las palabras del diccionario, pero quédese conmigo, voy a explicar todo esto. Son partes de nosotros que quedan sin representación, ¿no? Partes traumáticas de nuestra experiencia que quedan sin representar, y eso es lo que se vuelve psicosomático, que ya no tendría tanto que ver con una cuestión conversiva o neurótica, sino más bien con una estructuración hacia lo psicótico, ¿no? Hacia algo que queda sin representación. Sin representación es que queda separado del afecto y de la vivencia y de la experiencia, por hacerlo cortito. Y esto tal vez ya lo revolvió más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué era lo psicosomático? Acá lo que le quiero intentar explicar es que hay diferentes maneras de abordar esto y que vamos a tener que diferenciar cómo hay ciertas manifestaciones que se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo, ciertos conflictos que se van a ver manifestados en nuestro cuerpo y cómo hay un montón de cosas que les vamos queriendo encontrar como un significado en nuestro psiquismo y que se va haciendo un laberinto con esto, ¿no? ¿A qué me refiero nuevamente? Todas estas maneras de intentarle poner un afecto o de ponerle una representación psicológica a todas las enfermedades que nos encontramos el vademecum, ¿no? Entonces, si yo me enfermé de cáncer de tiroides, tiene que ver con que tuve un conflicto en tal parte de mi vida y entonces, ahí es en donde se pone todavía más complejo. Pensamos que si podemos lidiar con ese trauma o con ese momento, entonces nuestra enfermedad se va a quitar. Y hay quienes todavía se arriesgan un poco más, ¿no? Mucho más, a decir que todas las enfermedades de nuestro cuerpo tienen que ver meramente con lo psicológico y que ahí es en donde se tiene que hacer un tratamiento, no en la medicina alópata, en la medicina común y corriente, sino en lo psicológico. Y como le digo, esto ya nos despegamos, ya nos fuimos a una realidad alterna en donde somos seres de luz y no va por ahí, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a diferenciar qué es eso de lo psicosomático, ¿no? Hay muchas cosas, como le decía en un primer momento, que podemos ir ligando con nuestras emociones, pero que no son la causa de nuestras afecciones, ¿no? ¿Cuáles serían estas cosas? Y aquí nos podríamos poner a hacer un montón de listas, ¿no?, de cómo se puede ir clasificando este tipo de síntoma. Pero vamos a intentar hacer un resumen en el poder entender que todo lo que nos pasa físicamente tiene una representación en nuestro psiquismo. ¿Esto qué quiere decir? Otra vez, que todo lo que nos pasa nosotros le vamos a intentar dar una explicación, pero no porque esa sea la causa, sino porque es parte de nuestra experiencia y estamos intentando lidiar con esto. Por ejemplo, vamos a pensar,
en una persona que constantemente tiene alergias, ¿no? Podríamos ver que hay personas, ¿no?, que quieren abordar ese tipo de problemas en decir, es que eso es por un trauma que tal vez se tuvo en la niñez y por eso tienes alergias. Y pensamos que lidiando con esos traumas otra vez se nos van a quitar las alergias, siendo las alergias una parte que puede venir de un desperfecto en nuestro cuerpo, de una baja tolerancia a ciertas sustancias y muy poco que ver con nuestro desarrollo psíquico. Sin embargo, siempre va a quedar ligado una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque una persona con alergias va a tener una vida muy en específico, va a tener una relación con sus padres muy específica. Son cosas que van a ir marcando nuestro desarrollo. Y ahí es en donde pareciera que se nos muestra este espejismo de una cosa es por la otra. Y esto es una manera bastante equivocada de intentar resolver esto. ¿Por qué? Porque vamos pensando que es algo por correlación, ¿no? Si lo quisiéramos ver en otro sentido, ¿se acuerda de ese video que hice sobre el significado de los sueños y los diccionarios de los sueños? ¿Cómo queremos hacer como este temario? Entonces, si soñaste con un perro y el perro estaba volteando para este lado, entonces tu problema tiene que ver con esto y con esto y con lo otro, ¿no? Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque son cuestiones subjetivas, ¿no? Tal vez habrá una persona, por hablar de las alergias, ¿no?, que encuentre un refugio en el nicho familiar a través de esas alergias, ¿no?, en donde pareciera que aparte se están exagerando todas esas alergias. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso me trae un cuidado, eso me trae una atención, eso me trae una vinculación con mis familiares, eso me da como una etiqueta de ser especial hasta cierto punto. Imagínense, ¿no?, en dónde nos vamos yendo. Y en ese mismo sentido también puede haber otra persona que las alergias lo viva como un castigo, ¿no? Como que soy un defecto, como que nadie más le pasa esto, tengo la peor de las suertes, todo me hace daño, parece que me hace daño estar vivo. Y si se fija es la misma cosa, son las mismas alergias, ¿no? Hasta podríamos ver que se tiene alergia a la misma cosa, ¿no? ¿Cómo no puedo tomar leche? No, es la cosa más deliciosa y yo lo tengo prohibido. Cada quien va a ir dando una interpretación a esto. Lo que tiene que ver con lo psicosomático, ¿no?, como le decía, son muchos otros aspectos en los cuales tal vez se nos sale de control y ni siquiera tenemos una representación de lo que sucedió. Era lo que le estaba platicando en un principio, como desde lo psicoanalítico lo podríamos hablar desde las conversiones, ¿no?, que es un tema que va más hacia la histeria, que en algún momento lo podríamos abordar, ¿no?, que pareciera que ya no está tan en boga eso de la histeria, ¿no?, estas mujeres que se quedaban ciegas y que hablaban lenguas y que se contorsionaban, pero que ahorita van teniendo manifestaciones diferentes, ¿no?, y sigue siendo algo que opera dentro de nuestra vida de maneras distintas. O puede ser más por un aspecto que va más hacia lo psicótico, como lo estaba diciendo, cosas que quedan sin representación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeños, ahí es en donde vamos a poder elaborar un poquito más sobre estos síntomas. Cuando nosotros somos pequeños, no hay una manera de lidiar con las ansiedades que están a nuestro alrededor. No hay forma de representar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es algo que queda desconectado. Y si el niño se empieza a sentir mal, se empieza a sentir angustiado, el cuerpo es el que va a reaccionar, porque no hay otra herramienta. El niño va a tener diarreas, va a empezar a tener vómitos por la ansiedad que empieza a sentir, por este malestar psíquico, no necesariamente porque le haya caído mal algo, ¿no?, sino simplemente por el coraje. Y esto es lo que acá, al menos en México, se va denominando muchas veces como un empacho, ¿no? Es que está empachado, ¿no?, porque está vomitando y algo lo empachó. Y muchas veces vamos a ir viendo que tiene que ver con la manera en la que se fue experimentando ese momento para el niño. Por ejemplo, el niño lo pudo haber vivido con mucha frustración. Un niño que llevaba un rato llorando porque tenía mucha hambre, llegamos y le damos de comer, el niño se lo come y luego lo vomita, ¿no? Uno diría, pues empachó, ¿no? Se lo comió muy rápido. Pero ahí hay un montón de explicaciones alrededor de esto en lo psicoanalítico, de cómo el niño rechaza esa parte, ¿no?, en cómo se siente lleno de algo malo cuando está comiendo eso que en un principio era algo bueno, era un buen objeto, ¿no?, que me venía a nutrir, ahora se volvió algo tóxico y lo vomito. Simplemente se volvió una evacuación, ¿no? Estos van siendo los mecanismos que van ligados con esta parte psicosomática, ¿no? Y esto, le digo, es algo bastante complicado de abordar en el consultorio. ¿Por qué? Porque no hay una ligazón en esas ideas. Este tipo de afecciones psicosomáticas, por lo general, ni siquiera la gente lo acaba entendiendo como que algo está sucediendo con ellos. Es el paciente o es la persona que tal vez usted puede conocer que ha ido con todos los médicos. Con todos los médicos porque tiene una colitis crónica, porque tiene un dolor crónico, y ha ido con todos los médicos de todo el mundo y nadie le ha dado un diagnóstico.
y los que le han ofrecido algún diagnóstico le dicen que eso es una cuestión para ir con el psicólogo o para ir con el psiquiatra. Pero la persona sigue experimentando ese malestar. Y fíjese ahí cuál es la complicación. Porque esta persona no puede hacer esa ligazón, no puede hacer ese vínculo en el cual algo en mí, psíquicamente, anímicamente, está mal y se está viendo reflejado en mi cuerpo. Esto tiene que ser de mi cuerpo, tengo que ir con todos los doctores, y cuando se llega al consultorio casi, ¿no? Ya como por estar a punto de estar derrotados, ¿no? Es súper complicado hacer ese puente, ¿no? Poder entender este tipo de cosas y darles una representación. Ese es el aspecto psicosomático más grave que nos podríamos encontrar, porque son personas que efectivamente la sufren, son personas que tienen úlceras, son personas que tienen un montón de afecciones físicas que tienen que ver, si usted vio el video del estrés, van ligados en ese sentido, ¿no? Ese son el tipo de manifestaciones que a veces van quedando desvinculadas de ese afecto. Y cuando hablábamos de esta otra parte psicosomática que tiene que ver más con un aspecto de conversión, ¿no? Son estas parálisis que pueden llegar a sentir las personas, ¿no? No tiene que ver tanto ahora sí con estas afectaciones orgánicas como tal, ¿no? Como decir que tengo una diarrea o tengo todas estas otras cosas, sino más bien como que los órganos empiezan a desconectar, como que las funciones empiezan a desconectar. En estos primeros casos que se analizaban con Freud y con Breuer sobre la histeria, y la histeria conversiva específicamente, habían pacientes en donde decían que estaban totalmente paralizados de un brazo y se les podían hacer pruebas de dolor, el paciente no respondía, y es muy curioso porque eran parálisis de guante, que tal vez ahorita ya se está complicando un poquito más el video con todas estas cosas, pero ojalá le resulte interesante. ¿Qué es una parálisis de guante? Nuestros nervios no son, digamos que no van conectándonos como si fueran legos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro brazo, los nervios son distintos para estos dedos y para estos dedos. Entonces, una parálisis de guante, algo que solamente nos deje paralizados esta parte, de alguna manera es imposible médicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que deberían de estar afectadas como para nada más no poder mover una mano. Y ahí es en donde se iban haciendo esas observaciones. Esto, en su tiempo, decían, eso es una histeria. Y en el momento en el que se empezó a descubrir eso, se pensaba que era una enfermedad del útero, ¿no? Que era algo, o que los pacientes estaban inventando, o que sucedían ciertas cosas porque no tenían una explicación médica, biológica para todo eso. Y esto, como le decía, es algo que tiene que ver con una enfermedad con representación, ¿no? ¿Qué es esto? Esa mano, dentro de todo nuestro conflicto, acaba teniendo un significado en nuestro conflicto, ¿no? Acaba teniendo una cuestión de motilidad, de tocar, de experimentar. Y con todo el embrollo de mecanismos de defensa que tenemos, puede llegar a manifestarse el conflicto como que simplemente ya no puedo mover mi mano. Y de la misma manera puede suceder con los ojos, o de la misma manera puede suceder con el gusto, o con la capacidad de tomar agua. Pero esto tiene que ver, ahora sí, ¿no? Muy distinto de lo que estábamos viendo hace un ratito. Ahora sí tiene que ver con una experiencia que queda ligada con un afecto, pero que también queda reprimida. Y que eso tiene su tratamiento como tal. Ambas partes, ambas manifestaciones tienen su tratamiento, pero son distintas. Entonces, después de la breve y muy resumida explicación sobre algunos de los fenómenos psicosomáticos y cómo se abordan desde la parte psicoanalítica, dejé algo ahí a medias, ¿no? En donde le decía que se va pensando y hay maneras y personas más bien que van intentando abordar todo lo que tiene que ver con lo físico como si fuera un problema psicológico. Y creo que tenemos que hacer un énfasis en esta parte, ¿no? Porque parte de sus preguntas eran: yo siento un dolor psicosomático, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo tengo una enfermedad y me dicen que es psicosomática, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando nosotros ya tenemos un tipo de afección de estas, es inesquivable ir con el psicoterapeuta. No hay otra forma, no hay como ese atajo, y por lo general no lo hay en ningún otro momento, pero ya se vuelve algo de urgencia, ¿no? Porque imagínese estar tomando toda la vida medicina para las úlceras, ¿no? O estar tomando toda la vida medicinas para poder tener un tránsito intestinal, ¿no? Normal, o para que no nos duela la cabeza, ¿no? O para que no nos duelen las piernas cuando caminamos, cuando nos dicen que no tenemos nada. Esto es algo que tenemos que ir con un profesional directamente. Pero ahí es en donde le digo que está el énfasis. ¿Con qué profesional vamos a ir? Acá la recomendación, como siempre, va hacia un punto psicoterapéutico en lo psicoanalítico, ¿no? ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que ha existido un pensamiento que va hacia perseguir algún tipo de cura para el malestar psíquico, hay un montón de propuestas
que tienen que ver con este aspecto más bien esotérico en donde nos despegamos totalmente, ¿no? Tal vez esto que yo le estaba platicando sobre la conversión y sobre la postura psicótica y sobre todo lo demás le suena extrañísimo, pero déjame le digo que esto tiene un fundamento y que es una psicoterapia que tiene añales, ¿no? Y que es algo que se aborda. Y eso es algo que ya, digamos, como que se vuelve del dominio común dentro del consultorio, porque es algo muy, muy, muy normal que vaya apareciendo en las personas. Pero en esos otros caminitos nos vamos a encontrar con personas que van diciendo, bueno, ¿y qué tal si este dolor de estómago no tiene que ver con esto que vivió la persona, sino con un conflicto, con un antepasado en el Paleolítico? Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo podría saber uno esto? ¿No? Pues claro, no, porque fulanito de tal en su libro dice, o esta manera en la que yo lo he visto y cómo se ha experimentado dice que esto tiene que ver con un conflicto, y ahí nos vamos a ir con este tipo de terapias alternativas, ¿no? Que no tienen nada que ver con un aspecto ya, digamos, en lo profundo, en lo psicológico, sino más bien como que se van intentando ligar a otras corrientes científicas, a ciertas comprobaciones, a ciertos estudios, para construir toda una quimera de cosas. Y esto, te lo digo, es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque la apuesta, fíjese nada más lo que se acaba viviendo. La apuesta es que uno no está enfermo físicamente, sino que es algo de la mente, y que la mente lo puede todo, y que alguno de estas personas nos van a curar de todas nuestras enfermedades a través de su método que ha estado comprobado por miles de personas que ha visto, y es algo peligrosísimo, porque hay personas que van abandonando su tratamiento para el cáncer, por ejemplo, por esto. El otro día le estaba platicando de una persona que me tocó escuchar de primera mano que le dijeron que se dejara de tomar su tratamiento para el VIH, ¿no? Hay personas que van abandonando todo y que aparte se vuelve en un momento de fragilidad para nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos enfermos, porque ya tal vez estamos, ahora sí, en la última parte de nuestro camino, por lo enfermos que nos hemos ido poniendo por estas enfermedades, se presta como si fuera esta alternativa mágica, ¿no? En donde ahí sí me van a curar. Y en ese tipo de tratamientos se va haciendo casi un culto, ¿no? Se va volviendo algo en donde, bueno, sí sigues enfermo, pero tu curación ya se fue por otro lado, y no hay un punto, digamos, de apoyo, sino que todo va alrededor de la fantasía, de cosas que no están comprobadas en ningún sentido, y que aparte van empobreciendo y haciéndonos miserables los momentos de enfermedad. Ahí es en donde le digo que tendríamos que poner mucha atención, porque nosotros estando en un momento de fragilidad, vamos pensando que alguien más nos propone algo milagroso. Si se fija acá, uno pudo haber esperado, y seguramente algunos ya hasta le quitaron al video, ¿no? Porque ese video no dice nada de cómo voy a tratar mis afecciones psicosomáticas, ¿no? La recomendación es, no hay video ni hay libro que le va a ayudar a eso. Eso se tiene que trabajar en un consultorio, ¿no? Pero aún así, se piensa que yendo con una persona a que me haga alguna tirada de huesos o que descubra todos mis ancestros en el pasado que tenían el mismo problema que yo, se va a quitar ese problema. Y eso es mentira. Eso no le podemos poner otra palabra. Eso es una manipulación de la verdad y de la necesidad que va teniendo la gente. Entonces, si usted por algo se topó con este video, ¿no? sobre lo psicosomático, hay que entender muy bien planteado cuáles son cosas que tienen que ver con nuestro psiquismo y cómo nuestro cuerpo, independientemente de nuestro psiquismo, enferma. Esto es algo que en algún video también lo pude decir y que no causó mucha gracia, pero nuestro cuerpo enferma, sin necesidad de que hagamos nada, simplemente por funcionar. Es algo que a veces nos queremos pensar como que somos algún tipo de ser meramente espiritual o que apenas estamos de paso en el mundo. Pero si alcanzamos a entender cómo funciona nuestro organismo, que es algo muy muy interesante, nos vamos a dar cuenta de que todo nuestro cuerpo tiene desgaste, de que nuestros riñones son sistemas de filtración que tienen un desgaste y que tarde o temprano se acaban, que nuestro hígado funciona igual, que nuestro corazón es una bomba, que es algo que se cansa con el tiempo y que se acaba, que nuestras neuronas se van desmelinizando, que vamos a tener ciertos niveles de desgaste en todo nuestro organismo y esto nos va a enfermar. Y esto en nuestra parte natural, en lo que no tiene que ver nada con el exterior. Si a eso le sumamos que nos podemos enfermar, ¿no? Que nos podemos quedar en algún accidente, que podemos llegar a tener un montón de traumatismos, es una certeza que nos vamos a enfermar. Pero ahí la trampa es pensar que todo esto es mental. Todas estas cosas van a tener una representación en cómo lo vamos viviendo. Por ejemplo, si yo tengo un choque y acabo mutilado, por ejemplo, de una pierna,
No quiere decir que por el conflicto mental que tenía se me mutiló la pierna. Sin embargo, el haber acabado mutilado de una pierna va a tener un significado en mí. Y esto puede llegar a conectarse con un montón de partes de mi vida. Puede llegar a conectarse con momentos pasados que me van a hacer sufrir o que me van a hacer salir adelante, que me van a permitir desarrollar otras partes de mi vida. Ahí es en donde van teniendo esa relación. Pero, lo voy a repetir nuevamente, todos esos intentos de querer pensar que las enfermedades físicas son meramente psicológicas es una mentira, ¿no? Esto no es algo que le podamos dar muchas más vueltas y ojalá y pueda quedar como un punto, y seguramente lo voy a poder hablar mucho más, ¿no? Porque intento mantener estos videos cortos y diarios, se me pasa después de un rato, ¿no? De estar aquí dándole vueltas a algún punto. Pero esto sí es algo que tendríamos que entender. Lo psicosomático, desde lo psicoanalítico, va en lo conversivo, en esta posición psicótica más bien, y todas estas otras cosas que estamos viendo, esas explicaciones, no tienen que ver con algo terapéutico, sino, como le decía, se va volviendo más un culto, en donde vamos a poder tener otro tipo de manifestaciones, vamos a tener ciertas pistas que nos van a dar pie, ojalá, para que dejemos de buscarle por ahí y realmente vayamos con nuestro médico. El caminito a seguir es ir con nuestro médico, mostrarle nuestros malestares, y ese médico va a estar capacitado para decirnos si tenemos que ir con un psicólogo o si tenemos que empezar con un tratamiento. No hay que jugarle al vivo con nuestra salud. Muy bien, pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el video. Espero que le haya gustado. Si le gustó, déjele un like, déjenos sus comentarios, que con eso vamos construyendo los videos. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.